Dios te bendiga. Muy buenas noches, mis amigos, mis hermanos ahí de Facebook. Dios lo bendiga en gran manera. Gracias por una vez más estar ahí del otro lado. Gracias por una vez más tomarse el tiempo para seguir aprendiendo de la Biblia. Siempre voy a decir esto, que nuestro tiempo en estudiar, en aprender las Escrituras, jamás será en vano. Nada de lo que hacemos en el Señor es en vano. Todo lo que hacemos, todo tiene un sentido y todo tiene un propósito. Y esto de estar estudiando la palabra, estudiando las Escrituras, a nosotros nos traerá beneficio, nos traerá crecimiento, nos traerá madurez, nos traerá bendiciones. Y como siempre digo, cuando Dios nos bendice, a través nuestro, mucha gente va a ser bendecida, mucha gente va a ser enseñada, mucha gente va a tener buenos consejos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros recibimos de la palabra, a la hora de hablar, vamos a hablar lo que hemos aprendido. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Por tanto, cuando nosotros nos alimentamos, nos llenamos de la palabra, luego cuando tengamos que hablar, vamos a hablar la palabra, vamos a hablar de lo que hemos llenado nuestra vida, de lo que hemos llenado nuestro corazón. Esto es fácil de entender. El que se informa todo el día por las noticias, cuando tenga que hablar, ¿qué va a hablar? Las noticias que estuvo escuchando todo el día. Cuando nosotros oímos la palabra, ¿qué es lo que vamos a hablar a la hora de hablar con alguien? La palabra. Si nosotros leemos el diario y leemos libros de lo que hemos recibido, de lo cual lo hemos cargado, alimentado, llenado, a la hora de hablar, ¿qué vamos a hablar? Lo que hemos estado consumiendo. Y eso es lo que dijo Jesús, que de la abundancia del corazón habla la boca, de lo que tú cargues tu corazón es de lo que tu boca va a hablar. Por eso, qué importante es cargar nuestro corazón, qué importante es cargarnos y llenarnos de Dios, de su palabra. Porque cuando nos cargamos de Dios, nos llenamos de su palabra, eso lo que recibimos es vida. Recuerden esto, que la palabra de Dios es espíritu y es vida. Por tanto, nosotros nos llenamos de la palabra y nos estamos llenando de vida. Y por tanto, lo que tú y yo transmitimos, lo que fluye de ti y de mí es vida. De nosotros no va a fluir muerte, de nosotros no va a fluir maldición, sino que de nuestra vida, de nuestra boca va a fluir vida, va a fluir bendición. Porque eso es lo que estamos llenando nuestras vidas, de palabra, de bendición, y es lo que vamos a dar. O sea que si tú quieres ser un portador, una portadora de vida, de bendición, tú tienes que cargarte de la palabra, tú tienes que escudriñar la palabra, tú tienes que llenarte de la palabra, y de eso que tú tengas, eso es lo que vas a dar. Puedes pasar de ser una persona negativa a ser una persona positiva, puedes pasar de ser una persona que vive maldiciendo y hablando mal, a comenzar a hablar bendición y bien para los demás. ¿Por qué? Porque tienes lo que te hace dar vida y lo que te alimenta verdaderamente, que es la palabra. Por tanto, dejarás de ser un hombre y una mujer que vive hablando mal, que vive maldiciendo y que vive diciendo cosas que no tiene que decir. Pero para cambiar nuestra forma de hablar, tenemos que alimentarnos de la palabra. Para cambiar nuestra forma de pensar, debemos llenarla de la palabra en nuestra mente. Si queremos cambiar nuestros corazones, nuestros sentimientos, debemos llenarnos de la palabra, y todo cambia por el obrar de la palabra. Amén. Así que tengamos esto bien presente siempre, que de lo que nos llenemos es lo que vamos a tener para dar. Amén. Así que bien, la clase anterior hemos visto los atributos de Dios. Los atributos de Dios parte 1, y vimos estos puntos. La omnipotencia, vimos que Dios es todopoderoso, vimos también la omnisciencia, de que Dios lo sabe todo. La omnisapiencia, vimos la toda sabiduría de Dios.
vimos la omnipresencia, que Dios está en todas partes, y también vimos la eternidad, que Dios siempre fue y siempre será, y nada hubo antes de Él. Amén. Eso fue lo que vimos la clase pasada, y hoy vamos a continuar con esto que son los atributos de Dios, que es algo que debemos saber como hijos de Dios, como siervos de Dios, como cristianos debemos saber cuáles son los atributos de Dios, quién es Dios, cómo es Dios, dónde está, qué hace, cuál es su poder. Todo eso lo vamos a ir viendo. Amén. Y hoy vamos a ver este punto. La clase pasada logramos ver 6 puntos. Hoy vamos a ver uno, porque esto abarca mucho. No podemos hablar poco de algo que es tan importante como el amor. Hoy vamos a ver este punto, el amor. Amén. Así que presta atención, no te distraigas y aprendamos juntos de la palabra del Señor. Amén. Antes de comenzar quiero saludar y bendecir a todos los que están ahí del otro lado. Dios los bendiga. A cada uno de mis hermanos, mis hermanas que ya están conectados. Si quieres, puedes y tienes la opción ahí abajo de compartir para que otros puedan estar uniéndose también a este programa. Así que pon compartir o compartir video en grupo, así otras gente, tus amigos se pueden conectar también y pueden aprender juntos en esta noche de la palabra del Señor. Es importante que aprendamos, metámonos eso en nuestra mente, en nuestro corazón. Es importante, es necesario aprender para el beneficio nuestro y para tener que enseñar a otros. ¿Saben? Como cristianos no podemos no saber. Y cuando uno no sabe es porque no se tomó el tiempo de aprender. Pero tú tómate el tiempo para aprender porque te hace bien a ti, te va a beneficiar a ti, te va a ayudar a ti y vas a poder bendecir y ayudar a otro y enseñarle bien la verdad de la palabra. Bien, comencemos en esta tarde-noche. El amor de Dios. Vamos a ver sus menciones. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Primera de Juan 4:8. Mire esto. Dios es amor. Y el que no ama, dice, no ha conocido a Dios. Mire qué importante es el amor y qué profundidad tiene esto, porque dice, porque Dios es amor y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. El que permanece en amor, Dios permanece en él. ¿Me entienden? Si no tenemos amor, si no permanecemos en amor, Dios no permanece en nosotros. ¿Cuál es la muestra más visible? Que cuando no tenemos amor, podemos ver que Dios no está ahí. Porque Él es amor. Y el que no permanece en amor, Dios no permanece en él. Amén. Ese es un principio muy importante que debemos entender, que Él es amor. Y donde está el amor es porque Él está ahí. Mas si en nosotros no hay amor, es claro que Dios no está en nuestras vidas. Aunque nos parezca duro, aunque digamos, hoy sí, pero no es así, yo tengo a Dios. ¿Y pero dónde está? Porque no podemos ver el amor en tu vida. Pero cuando vemos un hombre, una mujer que tiene amor, podemos ver y entender que Dios está ahí. Amén. Esta es la definición de Dios. Hay muchos adjetivos definiendo a Dios, pero un nombre necesita un nombre. El amor de Dios no llega por revelación, no viene por propio conocimiento de alguien. Solo desde la palabra de Dios nos llega el conocimiento de que Dios es amor. ¿Y cómo sabemos que Dios es amor? Porque la palabra nos reveló. Si no, no supiéramos nosotros que Dios es amor. Pero gracias a que tenemos la palabra y la palabra revela que Él es amor, entonces por medio de la palabra nosotros podemos conocer hoy que Dios es amor. Y que si no permanecemos en amor, Dios no permanece en nosotros. Por tanto, lo que nos revela a nosotros que Dios es amor es su palabra.
están aquellos que niegan la inspiración de las Escrituras, pero todavía dicen que Dios es amor. Si las Escrituras no son las palabras de Dios, ¿cómo sabemos que Dios es amor? Muchos dicen Dios es amor, pero niegan las Escrituras. Ahí está lo que no se entiende. Muchos reconocen que Dios es amor, pero niegan las Escrituras o se oponen a las Escrituras. Pero si son las Escrituras las que a ti y a mí nos revelan que Dios es amor. Por eso el hombre tiene que entender y la mujer tiene que entender que la Escritura, la palabra, son verdaderas. Porque si creen que Dios es amor o creemos que Dios es amor, debemos entender entonces que la que nosotros nos reveló que Él es amor es la palabra. Por tanto, la palabra es verdadera, porque por medio de ella sabemos que Dios es amor. Por tanto, el hombre y la mujer que se opone a la Escritura, pero reconoce que Dios es amor, tarde o temprano tendrá que entender que la palabra es verdadera, porque en ella hallamos nosotros el conocimiento de que Dios es amor. Uno puede buscar por el mundo y nunca va a encontrar un Dios, Dios es amor, entre los paganos. Ellos tienen sus dioses e ídolos, pero un Dios que es amor es desconocido para ellos. La Biblia es la palabra de Dios y solamente ella nos dice que Dios es amor. Mire, en el mundo hay muchos dioses, hay muchos ídolos, pero ¿a quién de ellos, a quién de esos ídolos o a quién de esos dioses se lo conoce como ídolo o como Dios, diciéndole el gauchito Gil es amor, San la Muerte es amor? ¿Y cuántos dioses paganos hay en el mundo? Pero a ninguno de todas esas personas he escuchado decir que su Dios o su ídolo es amor. ¿Escuchó usted alguna vez? No, porque el único Dios de amor es nuestro Dios. El único Dios verdadero es reconocido como un Dios de amor. Por tanto, el único que corresponde a ser llamado como un Dios de amor es a tu Padre y a mi Padre, a tu Dios y a mi Dios, Jehová de los ejércitos. Es el único Dios, el único ídolo que pueden reconocer como un Dios de amor, el único, no hay otro. Todo lo demás pueden decir, pero mi Dios o mi ídolo hizo esto, hizo lo otro, pero es reconocido como un ídolo o un Dios de amor, y no. El único Dios conocido como un Dios de amor siempre, siempre será nuestro Dios. Es el único. Sus objetos de amor. Si Dios es amor, entonces ese amor debe estar dirigido a alguien. Y así es, porque aprendemos de la Escritura que los objetos de su amor son su Hijo. Miremos. Dios ama a su Hijo más de lo que cualquier hombre pudiera haber amado a su propio Hijo. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿En quién podemos ver entonces que muestran ese Dios de amor? Y podemos verlo en Jesús. Y Dios lo reveló, diciendo, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, hablando de Jesús. Ahí podemos ver que nuestro Dios ama, y lo muestra y lo mostró amando a Jesús, a su Hijo amado. El amor de Dios es un amor perfecto y trasciende todo límite. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Miren eso, Jesús reconociendo que el Padre lo ha amado. Primeramente el Padre diciendo, este es mi Hijo amado. Ahora Jesús reconociendo que el Padre lo ha amado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Miren, y sepamos esto, Dios nos ama y lo reconoce. Así como reconoció que amaba a su Hijo Jesús, también reconoce Dios que nos ama a nosotros. Y nosotros tenemos que hacer lo que Jesús hizo, entender y reconocer
que nuestro Dios, nuestro Padre nos ama. Padre, porque tú me has amado desde antes de la fundación del mundo. Tú tienes que creer eso, que Dios te ama y tienes que declarar con tu boca: Padre, tú me amas. Yo sé que tú me amas y tienes que sentirte amada, mujer. Tienes que sentirte amado por tu Padre. Tu Padre te ama. Los creyentes, todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo, son objeto del amor de Dios. Él manifiesta ese amor día tras día, porque el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Juan 16, 27. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos, como también a mí me has amado. Miren, ahí Jesús reconoce diciendo: como tú lo has amado a ellos, como me has amado a mí. Jesús, mire, y eso es claro, reconociendo que el Padre nos ama, así como lo ama Él también. Así como Dios amó a Jesús cuando Él estuvo en la tierra, de ese amor es del que hoy estoy hablando. Ese amor también el Padre te tiene a ti. También el amor con Israel. Debemos tener cuidado de cómo hablamos de un judío. Él es el objeto del amor de Dios, así como nosotros los cristianos lo somos. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Jeremías 31:3. Mire este punto también importante. Dios ama a su pueblo, Dios ama a Israel, Dios ama a los judíos. Por eso debemos tener cuidado a la hora de hablar mal contra Israel o mal contra algún judío. ¿Por qué? Porque Dios los ama a ellos y no nos podemos meter con aquel que es amado por Dios. Por tanto, no maldigas ni hables mal de Israel ni de ningún judío, porque son sus hijos, porque son su pueblo, porque son amados de nuestro Dios, así como también Dios nos ama a nosotros. Amén. También vemos el amor de Dios por los pecadores. Dios nunca cambia en lo concerniente a su actitud hacia el pecado. Dios odia el pecado y eso creo que lo tenemos bien en claro. Pero ama al pecador. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. También miremos esto que dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por el justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Y mire esto: en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios aborrece el pecado, pero al pecador ama a Dios. Y he estado escuchando este último tiempo decir lo contrario, que Dios no ama al pecador. Entonces, ¿por qué la Biblia que dice: en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros? Dios ama al pecador. Dios ama a sus hijos y también ama a los que aún todavía no son sus hijos, que todavía son creación de Él, que no son sus hijos, pero también Dios lo ama a ellos. Eso tenemos que entender esto, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Todos éramos pecadores. A causa de nuestro pecado estábamos destituidos, desterrados de la gloria de Dios, pero el amor del Padre nos alcanzó. Pero hoy en día hay muchos diciendo: no, Dios aborrece al pecado y también aborrece al pecador. Qué locura es pensar eso. Qué locura es pensar que Dios no ama a los pecadores. Qué locura es pensar que solamente Dios ama a sus hijos. Ya nos olvidamos
de que hace años o hace unos meses o hace un tiempo éramos también pecadores como los que hoy están lejos de Dios. Nosotros también estábamos lejos de Dios. Nosotros también estábamos apartados de Él. Nosotros también le dábamos la espalda. Lo aborrecíamos a Dios. No queríamos oír su palabra. No queríamos obedecer a su voz. No queríamos venir al Evangelio. Nosotros también éramos uno de ellos, de tantos pecadores. Pero Él nos amó. Y por su gran amor y gran misericordia nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz para hacernos su pueblo, para hacernos sus hijos. Por tanto, entiende esto y no te dejes engañar con hombres que hoy están diciendo lo contrario. Dios aborrece al pecado y siempre lo va a aborrecer y no va a cambiar con eso Dios. A Dios jamás le va a agradar el pecado porque nunca le agradó y nunca le va a agradar el pecado. Pero Dios nunca va a cambiar también la forma de ser, de que Él nunca va a dejar de amar a su creación y aún a sus hijos. Dios ama a todos, porque Él es amor. Dios no es que dice, bueno, a este lo amo y a este no. ¿Qué padre ama a un hijo y a otro hijo no ama? ¿Qué clase de padre es ese? Todo padre ama a sus hijos, tenga 3, tenga 5, tenga 20 hijos. El padre ama a sus hijos. También Dios ama a sus hijos y ama a su creación, que sabe que tiene una oportunidad de poder pasar a ser sus hijos. Por tanto, entiende esto en esta noche. Dios aborrece el pecado, pero ama a las personas. Ama a los que fueron creados por Él, ama a sus hijos, ama a su pueblo, pero también ama, y esto no te olvides, a todos aquellos que aún le dan la espalda. Él los ama igual, Él los ama. Porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, Cristo murió por todos. De tal manera amó, dice ¿quién? La Biblia. ¿A sus hijos? No, de tal manera amó Dios al mundo, a todos, a todos. Las manifestaciones de su amor, al dar su Hijo por los pecadores, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Primera de Juan 4:9. También podemos ver Juan 3:16 y Romanos 5 del 6 al 8. El hombre no puede mirar al Calvario y decir, Dios no me ama. No podemos mirar al Calvario, no podemos mirar a Jesús en la cruz y decir, a mí Dios no me ama. Si la muestra de amor para con el mundo entero es Jesús en la cruz. Esa es la muestra de que Dios nos amó, de que Dios nos ama de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito para que todo que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cuando uno mira, lee la Biblia y mira a Jesús en la cruz, esa es la muestra para que tú y yo entendamos que Dios nos ama. Por tanto, no hay hombre ni mujer en la tierra que pueda decir, a mí Dios no me ama. ¿Por qué no me ayuda en esto? ¿Porque me pasó esto? ¿Porque me pasó lo otro? ¿Saben qué? Nos pudo haber pasado esto, lo otro, no nos puede tener una cosa, nos puede faltar otra. Pero si miramos a Jesús en la cruz, esa es la muestra real, la evidencia más clara de que Dios a ti y a mí nos ama. El hombre no puede mirar al Calvario y decir, Dios no me ama. Un querido hombre dijo acerca del tiempo cuando su propio hijo estaba en los dolores de la muerte, que lo más difícil que tuvo que hacer fue llegar a decir, hágase tu voluntad. Si quieres a mi hijo, lo puedes tener. Creo que esa situación de tener que entregar a tu hijo, decirle, Señor, bueno, hágase tu voluntad, creo que es lo más doloroso para un padre.
Imaginémonos a Dios y ahora vamos a seguir viendo. La humanidad de sus hijos a Dios, pues Él puede cuidarlos mejor de lo que un hombre podría. Pero Dios dio su Hijo único para pagar por los pecados de pecadores. Así es, nosotros podemos ver nuestros hijos en fauces de la muerte, pero Dios vio sufrir a su Hijo como ningún hombre nunca lo hizo. El más querido Hijo sobre la tierra es solo un extraño comparado con el amor de Dios hacia su Hijo. Dios apunta hacia el Calvario y dice: vean a mi Hijo. Dios vio cómo los pecadores crucificaban a su Hijo. Dios los podría haber borrado de la faz de la tierra, pero no lo hizo. Los clavos que atravesaban su Hijo atravesaban el corazón del Padre. Creo que nunca podremos entenderlo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado. El Padre lo entregó en mano de justicia para pagar por nuestros pecados. Cada asesino debería pagar con su vida por un crimen. Jesús fue entregado para pagar por nuestros crímenes de pecado. Mire, y esa es una gran realidad, y muchas veces podemos oír a la gente decir: el que mató, que pague por el crimen que hizo. Y todos podríamos decir: es verdad, si alguien mata a alguien, tiene que pagar por lo que hizo. ¿Por qué? Porque Jesús fue entregado para pagar por nuestros crímenes de pecado. Y cada clavo que atravesaba su mano, su pie, cada tortura que a Jesús le daban, eso rompía en 1000 pedazos el corazón de Dios, el corazón del Padre. Ponte a pensar por un minuto. ¿Qué sentirías tú, madre? ¿Qué sentirías tú, padre? Si ves a tu hijo cargando una cruz y que lo van golpeando, con una corona de espina en su cabeza, que lo lastima, de ver a hombres malvados que se burlan, que lo escupen, que lo golpean. ¿Qué sentirías tú, madre? ¿Qué sentirías tú, padre? Ver a tu hijo colgado en una cruz y que comienzan a clavarle unos clavos en sus manos que traspasan sus manos. Luego ver cómo clavos traspasan sus pies. Verlo bañado en sangre, sufriendo, dolorido, con sed, porque en un momento él dice: tengo sed, y no le dan agua, sino que le dan vinagre. ¿Qué sentirías tú, madre? ¿Qué sentirías tú, padre, si es tu hijo el que está ahí colgado en una cruz sufriendo, muriendo de dolor, muriendo y cargando los pecados de hombres y mujeres pecadores, malditos, malvados de esta tierra? Imagínate Dios viendo a su hijo amado estar muriendo en una cruz colgado. Ahora decime, ¿Dios te ama o no? ¿Eso no es una muestra de amor de Dios hacia ti? ¿Eso no te muestra que Dios te ama? ¿Eso no te hace ver que Dios te ama, mujer, varón que estás ahí? La muestra de amor de Dios hacia ti es Jesús colgado en la cruz, muriendo por ti. Por tanto, jamás digas en tu vida: a mí Dios no me ama, porque ya te lo mostró a Jesús colgado en la cruz. Eso es muestra de que Dios a ti te ama y que eres importante. Por eso envió a Jesús, para que muera en una cruz, para que tus pecados sean perdonados, para que tú seas salvo. Dios te ama y quizás nunca vas a lograr entender tan claro cuánto Dios te ama. Y si sientes que Dios te ama y lo has entendido, dale gracias.
Porque si Dios no hubiese querido, no hubiese mandado a Jesús a morir en la cruz y todos estaríamos condenados al infierno, al castigo eterno. Pero de tal manera Dios nos amó que envió a Jesús para salvarnos. ¿Para qué? Para que tú y yo, si creemos en Jesús, podamos tener la vida eterna. Al darnos vida y posición en Cristo, vemos su amor. Solo a los creyentes es dada una sagrada posición en Cristo. Allí es donde estamos salvos y sin condenación. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. 1 Juan 3:2. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mire, por gracia somos salvos. El otro día hablaba con un compañero de trabajo que también es cristiano. Y hablábamos de la salvación. Y él me decía, pero ¿por qué Dios no va a tener en cuenta nuestras obras? Ahora yo le hago una pregunta, le digo, ¿qué pensás? La Biblia dice que por gracia somos salvos, por fe somos salvos y no por obras, para que nadie se gloríe. Si vos tendrías que ser salvo por tus obras, le digo, ¿serías salvo? Ahora, ¿Dios es bueno o no? Y me dice, y la verdad que sí. ¿Por qué? Porque sus obras no son buenas. Porque no tiene las obras suficientes como para ser salvo. Entonces, como tú y a mí no tenemos las obras suficientes para ser salvos, ni por nuestras obras podemos ser salvos, entonces dígame, ¿Dios realmente no es bueno y realmente no nos ama? Porque no seremos salvos por nuestras obras, sino por nuestra fe en Jesucristo, por gracia, por favor inmerecido, tú y yo seremos salvos. Ahora yo le digo, ahora vos y yo vamos a ser salvos por gracia. ¿Qué te parece? Y la verdad que Dios es bueno. Es la realidad. Porque si para ser salvo tendríamos que tener buenas obras y tener un montón de buenas obras y nuestras obras tendrían que ser buenas para ser salvos, ¿saben? Ni tú ni yo nos salvaríamos, ni nadie. Y me dice, pero mucha gente hace el bien, pero eso no puede pagar nuestros pecados. Mucha gente cree que por darle de comer a alguien, que por ayudar a alguien, va a ser salvo. ¿Por qué? Porque está haciendo una buena obra. Esa gente, mire esto, por darle de comer a alguien, pero luego estar estafando a otro, estar mintiendo, ser infiel, maltratar, hacer daño, ¿usted cree que va a ser salvo por haber dado una bolsa de mercadería? Y si ahora Dios pone en la balanza la bolsa de mercadería y todos sus pecados, ¿qué es lo que va a pesar más? Su maldad. Y mucha gente cree esto. No, hay que regalar, hay que hacer buenas obras mientras podamos, hay que dar de comer mientras podamos, hay que dar mercadería si tenemos para ayudar, hay que ayudar con ropa. Esas son buenas obras que también van a ser contadas, pero por esas obras no vamos a ser salvos. Y es el error de mucha gente, y aún de nuestros queridos católicos, que siempre impulsan a las obras, pero no toman en cuenta la vida que llevan. ¿De qué te sirve ayudar a tu prójimo y hacerte mal a ti mismo y hacerle mal a los demás y llevar una vida desagradable ante Dios? ¿Creen que está bien eso? ¿Creen que a Dios le agradará más que lleves una vida desagradable ante sus ojos? Que vivas una vida de pecado tras pecado y vivas pecando y vivas haciendo mal
a ti, a tu familia, a tu prójimo, pero ayudas cuando puedes. No, no sirve. No te sirve. No seremos salvos por nuestra obra, pero debemos hacerlo. Pero vamos a ser salvos por gracia. Vamos a ser salvos por nuestra fe en Jesucristo. Amén. Al darnos el privilegio de ser llamados hijos de Dios, mirá cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Dios. Mirá cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ahí podemos ver también el amor, cuánto Él nos ama, que nos permite ser llamados sus hijos. Al corregirnos con disciplina, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Cuando Dios nos corrige, no nos corrige Dios porque Él es malo o porque quiere hacernos mal, sino que nos corrige porque nos ama. Y el verdadero padre, la verdadera madre que ama a su hijo, lo va a corregir. Porque dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardo y no hijo. Si no somos disciplinados, pasamos a ser bastardos y no hijo. Por tanto, cuando Dios nos corrige, es porque Él nos está mostrando cuánto nos ama y porque quiere nuestro bien. Hay padres que corrigen a sus hijos y no lo corrigen porque no lo aman o porque quieren verlo mal, sino que ese padre, esa madre lo está corrigiendo, le está enseñando, lo está disciplinando, porque quiere su bien, porque lo ama, por eso lo disciplinan. Por tanto, entendamos estos padres, y más en los padres que hoy somos en los tiempos modernos. Entendamos que la disciplina es necesaria, porque la disciplina, la corrección muestra el amor que le tenemos a nuestros hijos. Si tú y yo dejamos sin disciplina, sin corregir a nuestros hijos, ¿saben qué estamos mostrando? Que no los amamos. Y tú me dirás, pastor, yo amo a mi hijo, yo amo a mi hija, pero tengo miedo de disciplinarlo, de corregirlo, porque por ahí se enoja, por ahí se molesta, por ahí se ofende, por ahí se va. Pero cuando tú no corriges a tu hijo, a tu hija, tú le estás haciendo un daño. Porque aunque se enoje, aunque se ofenda, aunque le moleste, aunque no lo entienda, tú lo que estás haciendo es demostrarle cuánto tú la amas, cuánto tú lo amas y que estás haciéndolo por su bien, que tarde o temprano lo va a entender, que esa disciplina, que esa corrección fue por el amor que tú le tienes. ¿Me entiende? Por tanto, aquel que no es y no recibe la disciplina es considerado bastardo y no hijo. Así que, aunque te duela, aunque te cueste, disciplina a tu hijo. Si tienes que sacarle algo, sácaselo. El celular, la tele, amistades. Lo que tú veas que a tu hijo le está haciendo mal, lo que tú veas que está haciendo mal, tienes que hacérselo saber, tienes que decírselo. Porque si no, tu hijo va a pasar a ser un bastardo y no tu hijo.
Por tanto, por más que en el principio no lo entienda, lo va a tener que entender. Y si lo entiende, gloria a Dios. Pero si no lo entiende, mañana lo entenderá. Y quizás vendrá a agradecerte diciendo, Padre, Madre, gracias por lo que me hiciste, por la disciplina, por tu corrección. Porque si no fuese por eso, quizás me hubiese perdido, hubiese vivido equivocadamente la vida. Todo consejo que tú le puedas dar a tus hijos, dáselo. Todo buen consejo, dáselo. Te escuche o no te escuche tu hijo, dale el consejo. Te haga caso o no te haga caso, tú háblales. Pero mientras estén a tu cargo, son tu responsabilidad. Y como padre, tendrás que tomar la decisión de que si es necesario, tienes que disciplinarlo. Porque Dios, a los hijos que ama, los disciplina. Y aprendamos entonces de Dios que si Dios disciplina, nosotros también tenemos la autoridad como padres para disciplinar. Amén. A mí quizás me toca la tarea difícil de ser pastor y tener que disciplinar a mis hijos espirituales. Las veces que lo he hecho, no lo he hecho porque no los he amado, sino porque los amo. Por eso lo discipliné. Pero muchos pasó esto. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijo. Porque ¿quién es hijo? Porque hijo es aquel a quien el padre no disciplina. Hay gente que cuando uno como pastor la disciplina, no les gusta, se enojan y hasta se van de la iglesia. ¿Eso qué muestra? Que no son tus hijos. Porque si fueran tus hijos, aceptarían la disciplina. Amén. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Recuerda, el castigo del Señor es para nuestro beneficio, para nuestro provecho. Necesitamos castigo, debe haberlo en la vida de un cristiano y lo recibimos de nuestro Padre que está en los cielos. ¿Es así? Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Cuando nos corrigen, no nos causa alegría, no nos causa gozo, y eso es real. Pero con el tiempo produce en nosotros frutos para nuestro bien, fruto apacible de justicia. Eso es lo que produce y eso es lo que hace el castigo, la disciplina de Dios para nuestras vidas. Amén. A recordarnos como hijos de todas las circunstancias de la vida. ¿Hay amor más grande que el amor de una madre? Díganme eso. La pregunta es hecha y es contestada en la palabra de Dios. Escuchen lo que Dios dice. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? ¿Es posible que una madre pueda alguna vez dejar su hijo? La respuesta es sí. Puede que lo haga. En nuestros días tenemos informes de abandono de niños de parte de sus padres. De todos modos, esa es la naturaleza de la carne, esa es la naturaleza adámica, la naturaleza pecaminosa, naturaleza que conduce a padres a abandonar el fruto de su vientre. Pero leamos el resto del versículo en la palabra de Dios. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Hay alguien que nunca abandonará a sus hijos y es Dios. Dios hace una pregunta. ¿Olvidará la madre a sus hijos? ¿Olvidará la madre de lo que dio a luz? Y uno puede ponerse a pensar y decir, no, ¿cómo una madre puede llegar a olvidar a sus hijos? ¿Cómo una madre puede llegar a abandonar a lo que dio a luz? Pero eso ya quedó en el olvido. ¿Por qué? Porque los informes, las estadísticas nos muestran a nosotros que sí, que hay padres capaces de olvidar lo que dieron a luz, de olvidar a sus hijos. Y es ahí donde dice Dios,
aunque olvide ella, aunque una madre olvide a sus hijos, aunque un padre olvide a sus hijos, yo nunca me olvidaré de ti. Miren qué tremendo que es Dios. He escuchado a jóvenes decir, mi madre me abandonó, mi padre me abandonó. Y ver cómo esos jóvenes lloraban, se dolían. ¿Por qué? Porque ¿quién no se va a doler? ¿Quién no va a llorar si un padre te deja, si una madre te deja, si tu padre o tu madre, los que te dieron a luz, se olvidan de ti? ¿Cómo? ¿Cómo ese joven, cómo ese hombre, cómo esa mujer no se va a quebrantar, no va a llorar? Y cómo poder ver también a esos jóvenes decir, pero aunque mi madre y mi padre me haya dejado, Dios no me ha dejado. Dios nunca me dejó. Gloria a Dios. Escuchar quizás por momento quebrarse a esas personas, pero en medio de ese dolor poder reconocer diciendo, mi madre me dejó, mi padre me dejó, pero Jehová jamás me dejó y jamás me dejará. Tremendo. Tremendo escuchar esa clase de hombres y mujeres, tener esa fe, esa seguridad de que Dios no es como un padre y como una madre terrenal. Ojo, no quiero decir que todos son así, solamente hay pocos que han hecho eso. Pero la palabra nos muestra esto, que la que dio a luz puede llegar a olvidarse, aunque parezca imposible. Quizás tú puedes decir, yo jamás lo haría. Dios te bendiga, mujer. Dios te bendiga, varón, por eso. Y ojalá nunca lo hagas. Y Dios me ayude a mí también para que nunca me olvide de mis hijos. Y a todos los que somos padres, Dios nos ayude siempre a que nunca lleguemos a olvidar de nuestros hijos, de los que hemos dado a luz, de los que hemos traído a este mundo. Que no seamos uno más de esos padres que hicieron eso. Pero aún tengamos esto en claro, que aunque mi padre y mi madre me abandonen, dice la Biblia, Jehová me recogerá, Jehová me sostendrá, Jehová estará conmigo. Amén. Así que si no tienes a tu padre, a tu madre, o te sientes solo, te sientes abandonado, o ellos te han dejado, te han dado la espalda, quiero decirte algo. Dios no te ha dejado, no te ha abandonado y jamás lo hará. Hasta el último de hoy, hasta el último día de tu vida, Dios estará presente contigo como Padre, y jamás, jamás te dejará solo. Al regocijarse ante el retorno de su hijo pródigo, miremos esto que es también hermoso. Encontramos esa gran historia en Lucas 15, versículo 11 al 24. Esta es la historia de un hijo, no un pecador. Un pecador no es un hijo, solamente un hijo es un hijo y no puede dejar de serlo. Un hijo nació hijo para siempre, pero aquí tenemos un hijo que cayó tan bajo que el testimonio que debía haber tenido estaba perdido. Recuerda, él era todavía un hijo, tanto cuando estaba comiendo comida de cerdos, cuando estaba en casa del Padre. La relación estaba en pie todavía, pero la comunión estaba quebrada. Tú puedes perder comunión, pero no puedes perder el vínculo de hijo. Repetía en su mente lo que le iba a decir al Padre al retornar, pero no tuvo la oportunidad. Él dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero antes de que pudiera agregar, hazme como uno de tus jornaleros. El padre, abrazando a su hijo, clamó a sus siervos, diciendo, sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido
y es hallado. Miren, el que es hijo siempre será hijo. Aún el hijo pródigo, cuando estaba con el padre, él era hijo. Pidió sus bienes, su parte, se fue, la malgastó y terminó comiendo con los cerdos. Pero aún comiendo con los cerdos, escuche, seguía siendo hijo. Por tanto, cuando él vuelve, dice, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero antes de que pudiera agregar, hazme como uno de tus jornaleros, el padre, abrazando a su hijo, clamó a su siervo, sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Quiero decirte algo, varón, mujer, tú puedes perder la comunión con Dios, pero no puedes perder jamás el vínculo de hijo. Tú puedes haber caído, tú puedes haberte apartado de Dios. Y eso lo que tú hiciste es perder la comunión con Dios. Pero sigues siendo hijo. Aunque estés comiendo con los cerdos, sigues siendo hijo de Dios. Aunque estés empapado en pecado, sigues siendo hijo. Recuerda esto. Él dijo, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y eso es lo que pasa cuando el hombre peca. Uno ya no se siente digno de ser llamado hijo de Dios. Pero el Padre dijo, no, traigan, maten el becerro gordo, traigan anillo, traigan vestido, traigan calzado, porque este es mi hijo. Muerto era y ha revivido. ¿Me entienden? Tú y yo podemos perder la relación, la comunión con Dios por causa del pecado, pero jamás perderemos el vínculo de ser hijos de Dios. Tú y yo siempre seremos hijos de Dios. Amén. Tú eres hijo, yo soy hijo. Y por más mal que lo podamos llegar a portar, seguimos siendo hijos para el Padre. Tú y yo fuimos, somos y seremos hijos de Dios. Gloria a Jesús. Qué hermoso es el amor del Padre. Este es Dios, el que ama con amor eterno, el que ama sin condición, el cual su amor no tiene barrera, no tiene frontera, que trasciende y traspasa todos los límites. Dios te ama. Dios te ama como nadie te amará jamás. Manifestada en la placentera variedad de sus criaturas, porque toda la belleza natural, sino para ser disfrutada por los ojos humanos. Manifestada en el don de su Hijo, esto prueba la bondad de Dios, demuestra que Dios es bueno. Manifestada en la guía de pecadores al arrepentimiento. O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. En todo lo que tú ves el amor de Dios hacia nosotros, en la naturaleza, en su Hijo, en ver a cómo pecadores se arrepienten. En todo eso podemos ver que Él está ahí, que el amor de Él está detrás de todo eso. En el cuidado amoroso de Dios, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? Puesto que Dios nos ha dado su más grande don, su Hijo, podemos estar seguros que juntamente con Él nos dará todas las demás cosas. El Hijo es el don, y las demás cosas las suplirá para llenar el gozo de nuestras almas. El don que Dios nos ha dado, ese don es su Hijo, Jesús. Amén. Él nos dio el don. El don
es Jesús. En la misericordia de Dios, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Cuántos de nosotros alabamos al Señor porque el Salvador nos dio tiempo para llegar a confiar en Él para nuestra salvación? Por la misericordia de Dios que fue manifestada hacia nosotros, por ella fuimos habilitados para escuchar el Evangelio varias veces, mientras que hay millones que nunca lo han escuchado ni siquiera una vez. ¿Saben? Que el Evangelio no haya llegado a nosotros, eso muestra el amor que Él nos tiene. Todas las cosas que no han sucedido, que hemos recibido, muestran su amor. En todo lo que tú tienes que ver que detrás de eso es el amor de Dios mismo. Ser padre, eso muestra cuánto Dios te ama. Porque si Él así no lo quisiera, no te hubiese permitido ser padre. Tener una casa muestra cuánto Dios te ama. Tener para comer muestra cuánto Dios te ama. Tener para vestirte muestra cuánto Dios te ama. Tener todas las cosas que tú tienes. Quizás puedes decir tengo mucho, o tengo poco, o tengo lo justo. Eso muestra cuánto Dios te ama. No podemos negar que Él no nos ama. Aún podemos verlo claramente cuando pecamos. Y a pesar de que conociéndolo pecamos, Él nos perdona. ¿Y saben qué es eso? Es su amor. Por amor Él nos perdona una y otra vez. Por amor una y otra vez nos levanta. Por amor una y otra vez nos guarda. Por amor una y otra vez nos bendice. Por amor una y otra vez nos abre puertas. Por amor nos protege. Por amor nos da salud. Por amor a Él estamos sanos. Por amor a Él estamos en pie. Por amor a Él estamos guardados. Por el amor de Él estamos como hoy estamos. Todo que es el amor de Dios para con nosotros. Si hay algo que le tenemos que dar gracias todos los días, es gracias Dios por tu amor. Gracias por tus misericordias. Dice la Biblia que nuevas son cada mañana sus misericordias. Cada día que tú y yo nos levantamos, las misericordias de Dios vuelven para con nosotros. La paciencia de Dios, pero el Dios de la paciencia y de toda consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Aquí observamos que la paciencia de Dios es un título divino, porque Él es Dios de la paciencia. Esto es claramente manifestado y veamos, su trato con los pecadores. Aquellos antes del diluvio, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. El Señor demostró su paciencia por lo menos durante 100 años, mientras preparaban el arca. El Evangelio era predicado y la gente era advertida. Su paciencia fue colmada y finalmente las aguas se llevaron los incrédulos. Será lo mismo con la venida del Hijo del Hombre y su revelación al fin de la tribulación. Todos aquellos que no sean hallados en el arca, que es Jesucristo, serán destruidos. Pero que Dios tiene paciencia, Dios tiene paciencia. Muchas veces le he dicho a Dios, gracias por la paciencia que me tienes. Porque quizás uno hace renegar a Dios. ¿Por qué? Porque quizás no hace lo que Dios le pide, o porque tarda en hacer los pedidos de Dios, o porque hace una y otra cosa, y uno debe reconocer y decirle gracias a Dios por la paciencia que me tenés. Dios estuvo esperando 100 años o más que el pueblo se arrepintiera,
mientras Noé con su familia construían el arca, ellos avisaban que se iba a venir un diluvio. Ellos se burlaban, no creyeron. Y Dios tenía paciencia durante todos esos años mientras se construía el arca. Dios estaba teniendo paciencia. Dios estaba aguantando. Dios estaba esperándolo. Pero al llegar el momento, Dios terminó con esa paciencia que tenía y el diluvio vino. Aún ahora sí, también será lo mismo con la venida del Hijo del Hombre y su revelación al fin de la tribulación. Todos aquellos que no se han hallado en el arca, Jesucristo, serán destruidos. Dios ahora está teniendo paciencia con la humanidad. El Evangelio está siendo predicado. Estamos avisando por todos los medios de que es necesario que entremos en el arca que es Jesucristo. Porque el fin viene de acá a un tiempo, el fin vendrá, eso es inminente, es inevitable, el fin viene. El fin viene. Y tú y yo sabemos de eso y lo estamos anunciando que el fin viene. Y mientras tanto Dios está teniendo paciencia con los pecadores, esperando que se arrepientan, que entren en el arca que es Jesucristo. Porque al fin de todos los días, aquel que no que se halle en Jesucristo no va a poder ser salvo. Por eso es necesario que tú y yo, que nuestra casa, que nuestros seres queridos, que nuestra familia, y que aún los que más podamos, debemos predicarle y hacerle saber que es necesario que entremos en el arca, que estemos en esa arca que es Jesucristo, porque es lo único que nosotros va a hacer que seamos salvos. Cuando llegue el fin de los tiempos, el que no se halle dentro de esa arca que es Jesucristo, lamentablemente todo se terminará y serán destruidos. El arca que construyó Noé con sus hijos, llegó el momento del diluvio y esa arca se cerró. Así también pasará. Llegará el fin de los tiempos, donde Jesucristo se llevará a los que hayan creído en Él. Y todo aquel que lo haya rechazado, que no haya creído en Él, lamentablemente, no podrá ir al cielo y será destruido y será lanzado a la eternidad, al castigo eterno. Dios tuvo paciencia en los tiempos de Noé y la está teniendo hoy, porque es el Dios de la paciencia. Pero así como se terminó la paciencia de Dios en el tiempo de Noé, también en esta tierra llegará el día donde la paciencia de Dios se terminará y el juicio vendrá sobre los pecadores. Su trato con Israel. Y aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, ya no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo Jehová soy su Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto, a los ojos de las naciones, para ser su Dios, yo Jehová. Israel hoy es impío, y con esto no queremos decir que Israel sea peor que cualquier otra nación, sino simplemente que está sin Dios. Jehová ha enviado profetas a ellos, pero ellos lo han apedrado. Dios envió aún a su Hijo, y ellos lo crucificaron. Ellos han sido desparramados hasta los confines de la tierra por eso. Por todo esto, Dios ha mostrado su paciencia y esa paciencia será recompensada, porque esa nación nacerá de nuevo un día, e Israel, al tiempo del regreso de Jesucristo, será salvo. Hasta el último momento, Dios tendrá paciencia con Israel, con sus hijos y aún con la humanidad. Pero serán salvos aquellos que hayan creído. Aquellos que no hayan creído, lamentablemente, no podrán ser salvos. Su trato con el mundo hoy. ¿Por qué Dios no arrasa con el mundo hoy? ¿Por qué les es permitido a los hombres blasfemar al Dios del cielo y a su Hijo Jesucristo? La respuesta se halla en el amor y la paciencia que Él tiene. Una vez quizás puede escuchar a hombre y mujer, sí, yo si fuese Dios los mato a todos, arraso con todos, los quemo a todos. Gracias a Dios no son Dios, porque
Si fueran Dios ya hubiesen arrasado con todo, no hubiesen quemado a todo, no hubiesen matado a todo. Por eso no son Dios. Pero ¿por qué Dios no arrasa con todo el mundo? ¿Por qué Dios permite que aún blasfemen contra Él, contra su Hijo, que hagan esto, que digan lo otro? ¿Saben cuál es? ¿Por qué pasa todo esto? La respuesta se halla en esto, en el amor y la paciencia que Dios les tiene. Si Dios fuese otro y Dios no fuese un Dios de amor, con todo lo que hacen, con todas las burlas, con todas las maldades que el hombre hace contra los hijos de Dios, contra la iglesia, contra Dios, contra Cristo, si Dios no tendría paciencia y no tendría amor, ya esa gente ya estaría bajo tierra, ya Dios lo hubiese consumido, ya Dios lo hubiese desterrado, arrancado de la tierra por la maldad. Pero como Él es amor y tiene misericordia, aún sigue soportando y esperando que ese hombre y esa mujer se arrepientan. Bien, hemos llegado al fin de la clase de hoy. Hemos visto este punto tan importante que es el amor. Que uno de los atributos de Dios, así como Él es todopoderoso, que Él está en todo lugar, que Él lo sabe todo, que Él es eterno, también sabemos esto, que Él es amor. Así que las próximas clases veremos misericordia, veremos gracia, vamos a ver fidelidad y vamos a ver la santidad de Dios. Así que mi hermano, mi amigo que estás ahí del otro lado, no te pierdas las clases que vienen, que serán 1 o 2 clases y ya terminamos con los atributos de Dios. Amén. Así que te voy a pedir algo, que tú puedas compartir con tus amigos, con tus conocidos esta clase, para que ellos también puedan aprender y puedan estar sumándose a este estudio de la palabra de Dios. Amén. También puedes entrar en mi canal de Facebook y ahí puedes abajo del video poner suscribirte y luego te aparecerá la campanita donde tú tienes que darle clic para que cada vez que yo suba un video te esté apareciendo a ti de la notificación de un nuevo video para que sigas aprendiendo de la Biblia. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos en la próxima clase.